Un coloide, también llamado sistema coloidal, es una mezcla heterogénea, al igual que las suspensiones. Las diferencias más claras que tienen los coloides con respecto a las suspensiones es el tamaño de sus partículas, las cuales en el caso de los coloides deben de medir entre 1 nanómetro y 1 micrómetro como máximo, o sea, deben de ser a fuerza menos de 1 micrómetro, pero tampoco deben de ser menores a 1 nanómetro, porque ya sería casi el tamaño de una molécula o de un átomo y sería una disolución. Entonces, por lo tanto, como son menores a 1 micrómetro, son nada más visibles a nivel microscópico. Son entonces imperceptibles por el ojo humano. Por esta razón, un coloide es fácilmente confundible con una mezcla homogénea. De hecho, si buscan en internet ejemplos de mezclas homogéneas, van a encontrar muchos coloides. ¿Por qué? Porque son muy fácilmente confundibles. Pero para poder diferenciarlos tenemos que saber primero cómo se encuentra compuesto un coloide. Un coloide, igual que una suspensión, se encuentra formado por dos fases, que son la fase dispersa y la fase o medio dispersante. La fase dispersa, recuerden, es la que se encuentra en menor cantidad y la fase dispersante es la que se encuentra en mayor cantidad. Además, el efecto Tyndall también nos ayuda a determinar si una mezcla es un coloide, ya que aunque no podamos apreciar las partículas, estas van a absorber la luz y por lo tanto la podremos observar mucho más fácilmente. Vean esta imagen. La primera es una disolución. ¿Por qué? Porque la luz no logra verse a través del vaso, como la canción, ¿no? Y esto es porque una disolución es una mezcla homogénea, pero a nivel molecular. Para nosotros es imposible ver las moléculas y los átomos, porque son demasiado pequeños y de hecho ni siquiera se pueden observar con un microscopio. Por eso tampoco podemos ver a la luz rebotando en esas partículas. Si la luz la podemos ver a través del vaso, pero no observamos las partículas, entonces es un coloide, como la imagen de en medio, la amarilla. ¿Por qué? Porque las partículas de la fase dispersa son microscópicas. Solamente las podríamos observar a través de un microscopio, pero son lo suficientemente grandes para reflejar la luz hacia nuestra vista, aunque no podamos ver las partículas. Podemos ver la luz que rebota nada más. Ahora, si podemos ver la luz pasar a través del vaso y además observamos pequeñas partículas flotando en el líquido, entonces se trata claramente de una suspensión, pues el tamaño de las partículas son lo suficientemente grande para que cualquier persona las pueda apreciar. Este método es eficaz a la hora de identificar un coloide cuyo medio dispersante es líquido. Y es que una de las particularidades de los coloides es que cada fase puede estar en diferente estado de agregación o también en el mismo. Para identificar en qué estado de agregación se encuentra cada fase, tenemos que recordar las características de los estados de agregación. Vamos a ver, el estado sólido tiene una forma definida, la cual no se puede modificar mientras esté totalmente en este estado. Además, el volumen que tienen es fijo y yo no puedo agregar más volumen a un sólido del que ya tiene. Y también tienen dureza. La materia en estado líquido fluye y por lo tanto su forma es indefinida. Es decir, se puede deformar muy fácilmente, sobre todo cuando se encuentra en un recipiente. Y si el recipiente es tubular, por ejemplo, o es cónico, etcétera, de la forma que sea, el líquido, tomará dicha forma. Eso sí, el volumen es fijo, pero sí se puede agregar más volumen del mismo líquido. El estado gaseoso tampoco tiene forma y de igual manera tomará la forma de aquel recipiente que lo contenga, siempre y cuando se encuentre
cerrado o no tenga una salida por la cual se pueda escapar el gas. Porque recordemos que un gas se expande, se dispersa en el medio ambiente. Y también quiero que tengan muy en cuenta que el aire es una mezcla de gases. Por lo tanto, todo espacio o hueco que nos encontremos en cualquier objeto está lleno del mismo gas, de aire. Además, por la amplia separación de las partículas, un gas se puede comprimir, reduciendo así la distancia entre unas y otras. Por ejemplo, existen coloides que tienen fase dispersante líquida y fase dispersa también líquida, también llamados emulsiones líquidas. Ya lo veremos. Aquí no hay pierde, por ejemplo, porque el coloide presentará todas las características de cualquier líquido, pero ninguna de un sólido. Y tampoco ninguna de un gas, porque nada más es líquido y líquido. También están las que son fase dispersante líquida y fase dispersa sólida, también llamados geles o soles. Y tendrán más características de un líquido que de un sólido. Y los que son fase dispersante en estado líquido y fase dispersa en estado gaseoso, o también llamados espumas, que tendrán más características de un líquido como la fluidez, por ejemplo, y por lo regular burbujas de aire, de gas, que son en menor cantidad. También hay coloides de fase dispersante sólida y también los hay de fase dispersante gaseosa. Pero lo importante es tener en cuenta estas características. Siempre la característica más predominante que más percibamos nos va a decir cuál es la fase en mayor cantidad y en qué estado está. Y la característica menos abundante, la que sabemos que está ahí, pero no se distingue tanto, será la fase dispersa. Si quieren conocer todos los tipos de coloides que existen y sus características, continúen viendo los siguientes 2 videos. Saludos.